Grabación en proceso. Muy bien. Shabbat Shalom, Javerim, y saludos a los que nos vayan a ver en diferido. Estoy dándole ingreso aquí a algunos compañeros que están ingresando a esta hora, ¿no? Muy bien. Estamos en la mitzvah número 96 y habíamos visto, por ejemplo, que la base de esta mitzvah era Levítico 22-25, cuando decía, Miyad ben nechar lo takribu etzlechem Elohechem mikol ele. Ya habíamos comentado, ¿no? Dice de mano de un Ben Nejar. Ben Nejar es un término técnico que se utiliza en la Torah para referirse a todos los que son incrédulos, indiferentes, ajenos, pero además de ajenos, repito, indiferentes al Dios de Israel. Entonces ya es muy extraño que un Ben Nejar quisiera venir a ofrecer un sacrificio o a ofrecer alguna ofrenda. Y creo que también lo comenté, cómo en el templo, por ejemplo, se llegó a instituir lo que se llamaba el Corban Keisar. Eso yo no lo sabía sino hasta hace poco. En el templo se ofrecía un Corban por el César. Eso, si lo ponemos en términos de esta mitzvah, eso no se podía hacer. Porque ¿qué hace el César ofreciendo un sacrificio ahí en el altar del templo? Eso era nada menos que inadmisible. Pero ya saben, ¿no? El temor, ya lo sabemos en el Evangelio, el temor los llevaba a la cúpula religiosa, pues a tomar decisiones irracionales, absurdas y violatorias de la Escritura. Eso fue lo que les llevó a concluir que era mejor matar a un hombre a que que toda la nación padeciese. Pero bueno, ya sabemos que esto tenía que ser así en ese caso. Pero aquí en el caso del Corban Keisar, claro, viene el César que se ha declarado hijo de Dios, se ha declarado salvador del mundo, y de repente dice, hazme un sacrificio allí. Lo lógico era haber dicho, pues no, no podemos porque la Torah lo prohíbe. Pero bueno, cosas que se dan en momentos irregulares, y hoy los miramos en retrospectiva y pues vamos tomando nota, ¿no? Y vamos viendo con otros ojos todo lo que se hacía. Entonces vamos a tomar hoy la mitzvah 97. Dice, ¿ese sacrificio era porque César era visto como Dios? No, no, pero es lo extraño, ¿no? Porque, claro, la Torá te está diciendo eso, que de mano del Ben Nejar, de ese extraño, ajeno, indiferente, no vas a acercar ni el lejem, que es todo lo que es el combustible, ¿no? No solamente el pan. La palabra lejem se refiere en hebreo a todo lo que es el combustible del altar. Harinas, animales, aves, todo es eso, ¿no? Entonces, claro, cualquiera se pregunta qué hacía el César ofreciendo sacrificios ahí. ¿Sabes? Ahora, puede ser que no nos estén contando todo. Vete a saber qué concesiones ideológicas se habían hecho allí como para que eso existiese. Entonces, no todo es color de rosas como lo pintan a veces, ¿no? Porque quieren dar la idea de que el judaísmo en general, la vida judía funcionaba de las mil maravillas en el siglo I. Se las quieren dar muy digno a veces, ¿no? Pero no es así. Son cosas que están ahí que casi no se dicen. Bueno, muy bien. Entonces, la mitzvah 97 dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no dar cosa o de no poner cosa mum entre las cosas sagradas, Kodashim. Ya hemos dicho que Kodesh es un título de Dios. Kodesh lo traduce en santidad, pero es un título de Dios, es un nombre de Dios. Entonces, he explicado varias veces que la palabra Kodesh se transfiere luego hacia todas las cosas que están dedicadas a Dios o que representan a Dios. Entonces, un animal que va a ser sacrificado, una harina que va a ser ofrecida, una porción de cualquier ofrenda voluntaria, entre comillas voluntaria, todo eso era llamado Kodesh. Ya tenía otro estatus totalmente distinto a lo cotidiano, lo convencional. Entonces, también es verdad que la vez pasada estudiamos un poco y habíamos visto la pequeñísima diferencia entre el concepto de Hol y el concepto de Mum. El Mum causa que eso que se iba a dedicar sea llamado Hol. Hol significa profano, literal, sí, muy, muy literalmente, coloquialmente más bien, pero la concepción de Hol es que no se podía ofrecer en el templo. Entonces, un mum simplemente inhabilitaba la ofrenda para el templo, pero el mum no impedía
que eso tú lo consumieras en casa. Siempre he puesto ese ejemplo. Una oveja que tiene un ojo torcido, le falta una oreja o lo que sea, sí se puede comer, porque es un animal tajor, pero no se podía ofrecer en el templo, porque ese mum, ese defecto y específico, porque acuérdense que también lo dije, el mum está especificado en la Torá. No es lo que a uno subjetivamente le pudiera parecer defectuoso, sino que Dios especificó y habíamos visto cómo habían defecciones externas causadas por vías externas y defecciones producidas desde adentro. Eso es importante recordarlo también. Entonces, estaba diciendo aquí que no pongamos, o sea que si ya algo es Kodesh, si ya está declarado Kodesh, muy malo sería venir a causarle un defecto o una imperfección a eso, solo para, no sé, para no ofrecerlo. A veces es un poco perturbador ese tipo de pensamiento, ¿no? Y por eso dice, la fuente de esta mitzvah se encuentra allí mismo en Levítico 22-21. Vamos a ir leyéndolo y ahora termino de leer lo que está allí escrito por Maimónides. En el 22-21 leemos lo siguiente. Vamos a ver si es sí. Correcto, dice el 21. Veish que yakriv zebach shlamim, y un hombre o cualquier persona, cuando acerque, ¿se acuerdan que he explicado que no es tanto ofrecer, sino como acercar, establecer ese contacto? Sacrificio de shelamim, acuérdense que los shelamim están clasificados en 3 grupos. Los shelamim, voy a escribirlo aquí en pantalla para que lo recordemos, que no está de más. Los sacrificios que son llamados shelamim son 3. El de Todá, que es gratitud. O gratitud que ya saben, reconocimiento, ¿no? Una especie de reconocimiento público por lo que Dios ha hecho. Luego tenemos el sacrificio de el neder, que es un voto, un compromiso voluntario. Compromiso voluntario. Y tenemos luego la nedabá. La nedabá sería lo que se llama ofrenda voluntaria. Bueno, voluntaria es una forma de decirlo. Es simplemente aquello que de repente no tiene una motivación tan clara, pero te ha venido a hacerlo. No necesitas mucha explicación. Lo haces voluntariamente, ¿no? Nedabá, espontáneamente. Voy a colocar aquí voluntaria o espontánea. Puede ser. Que luego si investigásemos a fondo lo que es lo voluntario y lo espontáneo, seguramente encontramos alguna cosa. Pero bueno, la Torah le llama a eso así. Y eso serían shlamim. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto que estamos leyendo aquí? Miren lo que dice. Un hombre cuando acerque un sacrificio shlamim a Hashem, le fale neder o lindavá, o sea, para hacer distinción de su voto, o por nedavá, que es la ofrenda voluntaria, babacar o batzón, sea el ganado vacuno o del ganado ovino caprino. Esta es una palabra colectiva, ¿no? Se le llama así a lo que es el ganado menor, cabras, ovejas, chivos, es eso, ¿no? El bacar es el ganado grande. Dice, sea de bacar o sea de tzón, tamim yihye le ratzón, estará completo. Y es muy curioso, ¿no? Que nos pudiéramos aprender esta palabra que mum tiene la secuencia main, bav, main, y tamim sería lo contrario. Tamim es lo contrario de mum. Entonces está diciendo, estará completo. Completo. Por eso esta palabra tamim no significa perfecto, como la gente a veces pudiera imaginarlo, ¿no? Porque la perfección es una cuestión subjetiva. Entonces Dios se ha asegurado siempre de que seamos objetivos y, digamos, conectemos con la realidad. Entonces a Dios le bastaba que el animal estuviese completo en los términos que ya hemos explicado. Que no estuviese con la pata partida, que no le faltase algún miembro, que no estuviese con cicatrices o arañado, que estuviera ciego o que estuviese de repente con erupciones, etcétera, ¿no? Simplemente también, que hoy diríamos normal, ¿sabes? Normal. O sea, esta palabra también, por ejemplo, le llamaríamos normal, un animal normal. Pero cuando pones perfecto, bueno, te da, no sé, otra impresión.
Un animal normal, sano, saludable, completo. Así que normal, fíjate, ¿no? Dice, Tamim yihiel ratzon, kol mum, ningún mum, lo llevo, no habrá en él. O sea, ningún tipo de mum habrá en él. Y a continuación, que lo vimos la clase pasada, lo especifica, que también pues aquí lo dice, ¿no? Que tiene que ver con la ceguera, que esté con las patas partidas o que esté arañado o que esté con erupciones o que esté, bueno, con todas estas, digamos, afecciones tanto físicas como internas o provocadas por el exterior, etcétera. Entonces, lo que nos está tratando de decir Maimónides aquí en esta cita es que no estaría para nada bien, no sería, vamos, sería muy perturbador que si tú tienes un animal que está apto, que es normal y que cumple con lo que Dios ha dicho para un sacrificio, simplemente te encapriches con el animal y le causes un defecto para no ofrecerlo. Es supremamente extraño. Puede pasar, ¿eh? Esto, trasladándolo o pasando más allá de este tema de los sacrificios, a veces pasa, ¿no? Se llega a producir daño, para hablar de una palabra muy actual, a algo solo para luego tú poder aprovecharte de ello. Hay un síndrome un poco extraño que se llama el síndrome de la mejor madre, por ejemplo, que puede ser el mejor padre, que puede ser otras cosas. Y este síndrome, pues la madre enferma al hijo para luego presumir de que lo cuida. Imagínate, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, una persona le tenía, entre comillas, cariño o qué sé yo, alguna cosa extraña al animal y en vez de ofrecerlo, pues mira, prefiero hacerle daño para no ofrecerlo y me lo como yo. ¿Sabes? Es muy tremendo. Entonces, Dios es muy claro al decir, cuidado con este tipo de ideas. O sea, yo quiero que nos enfaticemos en eso porque, claro, hoy no hacemos sacrificios y no está dentro de nada en el futuro jamás que lo vayamos a hacer, ¿no? Pero siempre apelo a los mensajes psicológicos que hay detrás, las implicaciones psicológicas que esas sí que permanecen en el tiempo, en cualquier cultura, en cualquier país. Dice, claro, ¿qué haría que una persona quisiese hacerle daño a algo para no dedicarlo a Dios? Es muy extraño, ¿no? Yo quiero que anotemos eso, ¿vale? Porque creo que es el foco para pensar. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona para hacer daño con tal de que aquello no sea dedicado a Dios? Pensar, hay que pensar. De momento, repito, me viene a la mente este síndrome, pero lo quiero dejar así, pues amplio, para que nos lo preguntemos, porque pueden salir otras áreas de la vida en la práctica. Mañana, no sé, alguno de nosotros tiene una experiencia y se acordará de este mandamiento y dice, vaya, es que no puedo hacer esto porque estaría causando este daño y eso está impidiendo que haya una comunión con Dios por medio de esto, ¿sabes? Es muy curioso. Así que los vamos dejando ahí anotados y vamos pensando, ¿no? Muy bien, esta entonces es la mitzvah 97. Sigue con el tema del mum. Ok, la mitzvah 98 dice lo siguiente. Esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos, y traduzco literalmente, de no ofrecer, o sea, estamos advertidos de no ofrecer, seor udvash legabeah mizbeach. Esto sí fue un aprendizaje muy curioso que a través de mi esposa lo entendí mucho mejor, porque a ella le gusta todo el tema de la panadería, de todo el hornear y todo esto. Y este mandamiento dice, es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no acercar leudado, levadura y miel a las espaldas del altar. Bueno, a las espaldas del altar es como por decir sobre el altar. Y eso se encuentra efectivamente en Levítico 2:11. Vamos a leerlo. Levítico 2:11. Dice así. Lo siguiente. Dice, Kol minja asher takribu la Hashem lo tease hametz. Cualquier minja que ustedes acerquen a Hashem no será hecha hametz. Hametz no significa leudado como pudiéramos pensar en un principio. Esto es algo que ya también he explicado. Hametz es una palabra que en hebreo
ya lo he explicado muchas veces, sobre todo cuando viene Pesaj, ¿no? Significa más exactamente oxidado. Es el nombre que recibe la harina, las harinas nobles, o sea, lo que es trigo, cebada, centeno, avena, espelta, ¿ok? Es el nombre que reciben las harinas nobles cuando son mezcladas con agua y pasan más de 18 minutos. Eso es lo que se conoce como hametz. Entonces, decir leudado, bueno, no es exactamente igual. Pueda que alguno que sepa diga sí, sí, ya entiendo, ¿no? Pero cuando decimos levadura o leudado, pues nos imaginamos, creo yo, que en castellano de entender como que le has echado levadura a la masa. Y no es eso. El hametz es la oxidación propia que genera estas harinas en particular al mezclarse con agua. Por ejemplo, el arroz no, o el maíz no están categorizados dentro del hametz. O sea que en Pesaj, por ejemplo, como ya lo he dicho, puedes comer productos de maíz o productos de arroz. Normal, ¿no? Entonces el hametz es un concepto muy delimitado. Y el otro que estamos viendo ahora es el seor. El seor básicamente sí es el nombre que recibe el hametz viejo, vamos a decirlo así. El hametz viejo. Es decir, cuando pasan más de 2 días, ya pasados 2 días en adelante, se comienza a dar otro tipo de fermentación, que repito, no necesitas echarle levadura de esta que hay, ¿no? De panadería y estas cuestiones. La misma harina, esto es lo que inicia el proceso de lo que se llama la masa madre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la misma harina, si tú la vas dejando, eso se va fermentando y efectivamente, pues no necesitas agregarle. Dice, entonces la tradición de quemar un poco de la masa de jalá no es correcto hacerlo. Es que no, hay prácticas judías que no tienen sentido, ¿sabes? Esto de quemarlo, bueno, es como querer recordar lo que se hacía en el templo, porque ellos lo que hacen más que todo es arrancar un pedazo de la masa, que es como el diezmo, que es como la terumá, por Dios, lo que sea, y arrancan. A ver, lo entiendo, yo lo entiendo, pero no le voy a decir a la gente, oye, haz esto. Tendrías que entenderlo. Cuando digo entenderlo, sería vivirlo, como entenderlo mentalmente, que le encuentras la gracia o que le encuentras la cuestión, pero no como por una imposición que luego te das cuenta que ni Dios lo ha dicho que lo hagas y que no, simplemente que lo entiendas. Como he dicho, por ejemplo, con la Hanukkah, si no lo entiendes y tal, hombre, no estás obligado, ¿no? Tienes que entenderlo, tienes que disfrutarlo, vivirlo, y si no, pues no. Entonces, a esto, por ejemplo, se refiere al apóstol Pablo. Pablo, cuando le preguntaban, él decía, hombre, yo contra las tradiciones de los padres no he hecho nada, ¿eh? Yo no me estoy oponiendo a las tradiciones de los padres. Lo que estoy diciendo es que a los gentiles no les puedes obligar estas tradiciones. Porque yo entiendo y me hace gracia esto, supongamos, de arrancar un pedazo de harina cuando vas a hacer el pan y decirlo, esto es por el Señor, y luego terminas quemándolo. Pues no sé, yo preferiría hacer un pan aparte y regalárselo a alguien que lo necesite, supongamos, ¿no? Pero bueno, hagamos de cuenta que es un ejercicio, ¿no? Para no perder la costumbre de tener a Dios pendiente ahí. Bueno, vale, lo entiendo. Pero ya decirle a alguien que lo tiene que hacer, es que no, porque es una tradición. Y es, repito, no estamos con altar, no estamos con nada, entonces no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Y bueno, leudar, dar fermento a la masa con la levadura. Bueno, si esto es lo que pone la RAE, pues efectivamente no es lo mismo, ¿vale? Porque aquí lo que estoy destacando es que el hametz se produce solo, nada más que tocar el agua. Entonces, por eso el pan hametz, lo que está prohibido en Pesaj, es que cuando mezcles la harina, tienes que irlo haciendo de a poquito para que puedas hornearlo, porque si dejas la masa allí ya con el agua mezclada y pasa más de 18 minutos sin hornearlo, ya empieza a ser hametz. Entonces, no es solamente abstenerse de echarle levadura,
sino evitar que se oxide, que eso es otra cosa, ¿no? Y repito, el Seor es el nombre que recibe el Hametz viejo. Por eso encontramos de hecho en las cartas de Pablo, el concepto de la vieja levadura. Bueno, ponen vieja levadura, ¿no? Que es Hametz viejo, el Seor. Entonces, ¿qué pasa? Con la masa madre, por ejemplo, ahora lo entiendo mejor, repito, entonces tú puedes tomar un poquito de masa madre, lo echas en una masa normal y eso se leuda. Y así te ahorras echarle levadura de esta que se utiliza, ¿no? En panadería y todo esto. Es un proceso muy artesanal. Y llegar a tener, el otro día me enteraba, ¿no? Veía un vídeo sobre el tema del pan aquí en España y había una panadería, una panificadora, creo que se dice, que tenía una masa madre de más de 30 años. ¿Por qué? Porque la masa madre, lo que sacas, luego lo reemplazas y eso se vuelve y se homogeneiza todo y ahí lo mantienes, ¿eh? Y eso va pasando hasta de generación en generación, es como un tesoro. Así que todas estas son cosas que uno popularmente no conoce, salvo que tengas contacto con el mundo de la panadería y el hornear y todo esto, te vas enterando. Entonces, la mitzvah que estamos leyendo, vamos a volver aquí, si está claro, ¿no? Cualquier cosa me dicen. Entonces está diciendo, ninguna minja o cualquier minja que ustedes acerquen a Hashem, una minja es una ofrenda personalizada, no es una ofrenda de harina, que es lo que a veces han pensado. Se dejan llevar un poco por el contexto. Yo en algún momento tal vez lo entendí así, pero luego ya lo he verificado y lo he corregido. Porque claro, es lo que uno eh, va de repente aprendiendo, ¿no? Cuando investigas. Entonces, primero que dice, no será Hametz. Y luego dice, porque cualquier segor o cualquier miel no acercarán de él una ofrenda quemada, que es una olá, un sacrificio de reconciliación, a Hashem. Fíjate tú, ¿no? Primero menciona el Hametz, que es lo menos oxidado, y luego dice, porque ningún seor y ninguna miel. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué menciona la miel aquí? Y efectivamente, en el mundo de la panadería, el azúcar, o sí, los componentes de azúcar, son unos aceleradores de la fermentación. Yo no lo sabía. La sal retrasa el proceso y el azúcar acelera el proceso. Esto parece magia a mí realmente me parece magia. El que ya sabe de esto, bueno, lo ve normal, ¿no? No le va a sorprender, pero a mí me pareció genial, una magia. Y dice, vaya, que aquí hay química. Fíjate tú, ¿no? Hay química. Entonces dice Dios, claro, tú me vas a traer una minja, no le eches miel, porque la miel lo que va a hacer es acelerar el proceso de la fermentación. Entonces terminarás sin saberlo trayendo una minja hametz o peor, seor. Entonces, no. Ni se te ocurra ponerle tampoco un poquito del otro para que se esponje más o sea más bonito. Lo que tiene que ser será tal cual como yo lo he dicho. No estamos hablando aquí de cuestiones cosméticas o estéticas. ¿Sabes? Porque claro, a veces en nuestro pensamiento viene esto de que para Dios lo mejor, para Dios lo más bonito, vale, sí, está bien, pero que no vaya a ser eso luego a costas de hacer lo correcto. ¿Sabes? Porque, claro, para Dios lo mejor, estamos de acuerdo, pero lo mejor no necesariamente tiene que ser estético o tiene que ser como nosotros lo imaginamos. Es como Dios lo ha dicho. Porque si no, por mucha buena intención y por mucha buena historia que le quieras poner, pues no va a ser. No va a ser acepto. ¿Vale? Aquí me dice un dato, a ver, dice la masa madre más antigua está en París desde el año 1898. Imagínate el dato, ¿no? Muy bien. Entonces, pues eso, son cuestiones que te das cuenta, es química, claro, es química. Dios le daba estos mandamientos a los hijos de Israel y no le iba a explicar todo el proceso de la química, de la fermentación y de toda esta historia. Simplemente hazlo así y ya en un futuro, 2000 años después, vas a entender por qué lo he dicho. Es lo que estamos viendo, ¿no? Y luego dice, mira que lo pone, ¿no? En el versículo 13 dice, Behol korban minhatcha bamelach timlach. Y todo el corbán de tu minja lo salarás con sal. Bamelach timlach, por lo dicho, ¿no? Porque entonces ahora entiendo mejor, aparte de las cosas que se puedan desglosar o asociar,
Desde el punto de vista de la química, ahora entiendo mejor por qué dice que le ponga sal, porque lo estás ralentizando. Ahora que ya hemos enseñado también en varias ocasiones que la sal preserva, que la sal de alguna manera representa la inmutabilidad del consejo divino, la inmutabilidad de sus promesas, bueno, ya eso es otra área que es muy válida también, pero es muy bonito, ¿no? Poder entenderlo y luego de ahí hacer los escalamientos, las asociaciones espirituales o morales con un conocimiento más sólido, ¿no? Bien, entonces esa mitzvah está diciendo pues que no agreguemos, que no pongamos, y eso tiene que ver con lo anterior, porque ha dicho colmum lo llevó. De alguna manera, si lo podemos asociar, el agregarle miel o seor a algo para que se vea más esponjoso, para que se vea más bonito, está en realidad causando una imperfección, ¿ok? En eso que íbamos a ofrecer. Conclusión, como diría el apóstol Pablo, no sea vituperiado vuestro bien, por ejemplo, porque a veces queremos o tenemos cosas buenas, resulta que esas cosas buenas nuestras las superponemos a lo que Dios básicamente está diciendo y qué pasa pues que lo terminamos estropeando. Y eso era lo que pasaba en la carta a los Romanos capítulo 14. El pueblo judío, como acabamos de decir, tiene unas tradiciones, ¿no? Está bien, se entiende, se respeta y todo. Pero luego, decir que el otro está mal porque no lo hace, ahí sí están estropeando esa disciplina que ellos tienen. Ese hombre, pues disfrútala tú. Por eso Pablo le dice, la emuná que tú desarrolles, tengas, recibas, pues tenla para contigo en este contexto de tradiciones. Ojo, que no podemos confundir. Tenla para contigo, dice, porque bienaventurado el que no se condene en lo que aprueba. O sea, no vaya a ser que tú estés aprobando cosas que en realidad están causando malestar porque están violando la Torah. Tenemos que tener claro siempre las prioridades y la prioridad siempre es lo que está escrito, lo básico, y ahí en adelante cada quien vea cómo sobreedifica, ¿no? Bien, entonces dice, "Jbar nichbal alav benyan ze b'lashon acher", dice, y esto está duplicado en otra forma de expresión cuando menciona el hametz, porque el hametz es la primera etapa antes de que se haga seor. ¿Ok? Entonces hay que importante aprender estos conceptos. Y si de alguna manera se puede hacer una correlación en la que se puede decir que el haber añadido azúcares a nuestra dieta también añade a nuestros cuerpos y perjudica. Hombre, pues sí, ¿eh? Yo se los puedo decir, yo creo que en algún momento se los he mencionado. Mi esposa y yo hemos erradicado, por ejemplo, bastante los azúcares. A los que les interese, les recomiendo el azúcar de coco, que tiene un índice glucémico bastante bajo y eso ayuda muchísimo a que tu cuerpo se reconfigure. Porque claro, toda la industria del azúcar, si ustedes ven un poco la historia, el azúcar se introdujo porque la grasa era mala, imagínate. Entonces, en los primeros tiempos de la producción alimenticia, se usaba mucho la grasa. Pero cuando dieron con el tema del colesterol y todo eso, entonces surgió la manera de, bueno, ¿y ahora con qué lo reemplazamos? Y encontraron el azúcar, pero claro, no se imaginaban que iba a ser dañino. Y eso a veces me lo he preguntado, ¿no? Veto a saber qué cosas estamos consumiendo hasta ahora y ni siquiera se han tomado el tiempo de estudiar si eso es bueno. Ahora cada tanto están haciendo revisiones y dice, retirado tal producto por cancerígeno. Y dice, vaya, ya hasta ahora lo van a decir. Toda la vida consumiéndolo, no sé. Es un poco cruel, ¿no? Así que bueno, lo que vayamos aprendiendo lo vamos haciendo. Ya sabemos que el azúcar no va bien, pues buscar alternativas, por ejemplo, el sirope de agave. El agave es una planta muy, creo que típica de México, y ahora existe un sirope de agave. Lo recomiendo yo dentro de lo que le dicen a uno, repito. Ojalá que no esté mal, ¿sabes? Pero el sirope de agave es buenísimo. Es una forma de endulzar y no contiene las propiedades de índice glucémico alto. Creo que tiene apenas 15. El índice glucémico es lo que hay que fijarse en las cosas de azúcar. El azúcar de coco, buenísimo, ¿sabes? Entonces, bien, la stevia, fíjate tú, la stevia se quiso hacer popular, pero resulta que no, que se descubrió rápidamente que tenía problemas, generaba problemas, o no sé si fue un boicot lo que le hicieron. El asunto es que ya la stevia no es popular.
Hay otras cosas ahora. Pero gracias por el comentario, porque sí, fíjate tú, el ingresar tanto azúcar al cuerpo, la verdad que no ha sido bueno históricamente. Bien, vamos a ver, bueno, aquí nos dice Maimónides, Barbiarno, lo que bueno, aquí está hablando un poco de la sentencia, ¿no? Que había la sentencia de que una persona que se atreviese, o por error tal vez, supongamos, agregar miel o levadura o hametz viejo, era pues básicamente digno o merecedor de recibir un azote. Y si no lo aceptaba, pues le daban 2 de ellos. Creo que de ahí viene el tema de el que no quiere caldo, le dan las 2 tazas, ¿no? Dice, "Mipnei shehu lav shebichlelut kemo biarnu sham". Bueno, porque esto es una prohibición bastante específica, dicho de doble, como para pensar de que no lo ha entendido. Muy bien. Vamos a la mitzvah 99. Esta es la ordenanza, perdón, esta es la advertencia. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Que usa la palabra advertencia, por la cual hemos sido advertidos de no acercar un corbán sin sal. Bueno, lo acabamos de leer, básicamente, ¿no? Ya lo hemos explicado por anticipado. Aquí es donde yo siento que, vale, sí, se puede ver como una mitzvah distinta, pero es como la otra cara de la moneda, ¿no? De una misma moneda. Así que bueno, ya lo hemos leído. Vamos a ver en todo caso el texto de Levítico 2:13, para no dejar de mencionarlo, ¿no? Aquí lo dice, "Velot tashbit melach brit Eloheija". Fíjate lo que hemos dicho, ¿no? Dice, no cesarás. Tashbit, de aquí viene la palabra Shabbat, por ejemplo. Entonces el verbo lehashbit significa hacer pausar, hacer parar, detener, destruir, inclusive tiene la connotación. Entonces como si dijera, no destruirás o no extinguirás, no harás cesar la sal de la brit de tu Elohim, de encima de tu minja, al kol korbanja takriv melach, junto o sobre a cualquiera de tu corbán, vas a acercar sal, melach. Bien, ya lo hemos dicho, la sal, desde el punto de vista químico, retrasa el proceso de fermentación y también es verdad pues que tiene el uso adjetival de lo que es la conservación, de lo que es la inmutabilidad de Dios, ya como lo hemos explicado. Así que esta mitzvah está clara. Vale, no sé si tienen alguna pregunta de momento. Está todo claro, ¿no? Creo que vamos parejo. Ya saben, pueden escribir sus preguntas en el chat y también, pues, levantando la mano si quieren hablar, pues, pueden también levantar la mano y hacer las preguntas. Ok, esta es la mitzvah 99. No cesarás la sal de la brit de tu Elohim. Ahora, para hacer un comentario adicional, en este caso, como la sal está representando la inmutabilidad, podemos llegar a asociar, por ejemplo, que la sal, desde el punto de vista espiritual, sería comparable tal vez con Ruach HaKodesh. Porque Ruach HaKodesh es, como Mashiach lo dijo, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal perdiera su sabor, eso no va a pasar, porque la sal no pierde su sabor. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aún así la sal se encuentra en el suelo. Ya lo he explicado alguna vez, porque se echaba sal, como se suele hacer siempre, para evitar que el suelo se congele. Y aunque era una mercancía de cambio muy valiosa, pues aún así también la pisoteaba, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas a tenerlas en cuenta. Ed Amde, bueno, adelante, no sé cómo te llamas, a ver, Eduardo. Eduardo, Sí. dígame. Entonces, lo que estamos, sí, está bien lo que le entiendo. En los evangelios habla que nosotros somos la sal de la tierra. Por supuesto, si seguimos las ordenanzas, todo, vamos a hacer esa sal. Eso quisiera decir también que estamos aplazando también la venida del Mesías porque sabemos cuando Él venga va a ser una destrucción o algo así, maybe, quizá. No, no, a ver, porque precisamente, no sé, yo en particular trato siempre de que no lleguemos a pensar, porque es un pensamiento muy judío, de esto que tú acabas de mencionar, ¿no? Esto de que estás retrasando la venida del Mesías o que de pronto la puedes anticipar. Eso no,
No, yo definitivamente no estoy de acuerdo con ese, porque primero no sale en la Biblia una cosa así. Ahora, vaya carga, ¿no? Imagínate tú que eso, me acuerdo yo que alguna vez se lo sentí, ¿sabes a quién? A los testigos de Jehová. Alguna vez, hablando con uno de ellos, ¿no? Me llegó a decir, es que, bueno, básicamente era una carga porque ellos no querían ser culpables de la sangre de los demás, tú sabes, esa visión de Ezequiel, de la atalaya y todo esto. Y por eso entonces yo le dije, vale, o sea, que usted no es que lo haga porque le interese la vida de la persona en realidad. Usted lo hace porque quiere librarse de su responsabilidad, o sea, vaya motivación, ¿no? Y por eso tú los ves disciplinadamente, salen en cuadrillas y hacen lo suyo, pero la motivación ni siquiera es loable. No es que realmente le interese la salvación de la persona, le interesa más que todo no ser castigados a ellos. Entonces, de una manera analógica, pensar que es que sobre nosotros recae la responsabilidad de que Mashiach venga o no venga, vamos, es que si fuera por nosotros nunca va a venir. ¿Me explico? No, en realidad no creo que sea así, ¿vale? Gracias. Aquí estamos viendo simplemente que, a ver, les dice, ustedes son, o sea, ya es un estatus que tenemos. Nosotros somos el pueblo que es sal, la sal preserva, la sal da gusto, da sazón, pero también la sal ayuda a que no se congele el suelo y tiene que estar dispuesta a ser pisoteada. O sea, fíjate tú, ¿no? De hecho, a veces sufrimos, a veces somos pisoteados, pero porque queremos preservar la vida, a ver, que se entienda bien, ¿no? Queremos contribuir, nosotros no vamos a preservar nada, pero quiere decir que queremos contribuir a que esa persona sea salva. Y a veces nos arriesgamos, les predicamos, les compartimos, y lo que recibimos es una pisoteada. Pero lo hacemos y la recibimos con total satisfacción porque sabemos que le estamos queriendo transmitir lo mejor que le pudiéramos transmitir a alguien y es la vida eterna. ¿Sabes? Comunicársela de alguna forma, como decía apóstol Pablo, ¿no? Ve tú a saber, ojalá Dios dejara intercambiar y yo me cambiaría y que entraran otras personas de mi familia que si las vemos desde un punto de vista humano serían hasta mejores que yo. Pero no, no es así. Nosotros como sal vamos a mantener lo que somos y vamos a hacer donde Dios nos ponga. A veces vamos a estar en la mesa sazonando la comida y a veces vamos a estar pisoteados. Dios nos va como haciendo relevos, ¿no? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, pero eso no tiene que ver ni se puede asociar con que, no sé, es que no tiene conexión, ¿sabes? Porque he escuchado a alguno por ahí decir que se autoproclama rabino, ¿no? Y he escuchado decir que, bueno, hace poco una cosa que me incomodó muchísimo. Llegó a decir que la profecía era una hoja en blanco que Dios te daba y tú decías cuándo y cómo se cumplía. Vaya, no sé, este tipo de pensamiento me sorprende, ¿sabes? No, yo creo que no he leído el Evangelio. El Evangelio hay que estudiarlo, porque el Evangelio es lo que nos da precisamente la capacidad de tamizar, de filtrar, de ponerle límites, porque las ideas judías, sobre todo las modernas, a veces parecen muy lógicas, ¿no? Pero resulta que si tú las revisas a la luz del Evangelio, no es que tengan mucho que hacer. Y es lo que está pasando. Entonces mucha gente se está dejando llevar un poco por una corriente muy pro judaísmo, pero luego son hacedores inconscientes de cosas que cuando los confrontas con el Evangelio, entonces se resisten y terminan hasta queriendo desprestigiar el Evangelio. Entonces, ahí ya vamos conociendo quién es quién. Muy bien, vamos a llegar entonces hoy a la mitzvah número 100. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón. Muchas gracias, Eric. ¿Cómo no, Eduardo? Claro que sí. Bueno, igual estoy atento, ¿no? Vamos a llegar a la mitzvah número 100, Baruch Hashem, un número 100 ya dice algo, ¿no? Dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no acercar Etnan Zona. Etnan Zona se conoce popularmente como la paga de una prostituta. Dice, un mejir kelef y el precio de un perro a las espaldas del altar. Eso sabemos que está escrito así literalmente, Deuteronomio 23:19. Esa es la fuente de esta mitzvah. Podemos leerlo porque igual
hay que leerlo, ¿no? Vamos a revisarlo, pero es aquí donde vienen estas reflexiones que intento proponer. Porque, bueno, hoy, no sé, aquí hay muchas cosas como para que Dios haya hecho una provisión de estas, ¿no? Dice, Lo Davi etnan zona. A ver, uno se pregunta, etnan zona, la paga de una prostituta. ¿A qué se refiere esto? Etnan zona. A ver, primero que todo, la prostitución estaba prohibida, pero aquí quiero anotar otra cosa que ahora acabo de verla y creo que también hay algo de sentido. Todos tenemos que saber o tener muy presente que la palabra zona, a ver, más que prostituta, que es lo popularmente que se dice, ¿no? Zona, en realidad está apuntando a la mujer promiscua. El hombre promiscuo también existe, ¿no? Claro está. Pero hay una especie de, ¿cómo te diría? De atropello que se ve mucho más evidente en una mujer. A ver, repito, que no estamos aquí tratando de marcar diferencias porque evidentemente existen los gigolos, creo que le llaman, ¿no? Alguna cosa así, que es un hombre promiscuo que se entrega por dinero al sexo y todo lo demás. Pero ojo, aquí estamos hablando de mujer promiscua o la promiscuidad sexual que se llama zenunim. Zenunim sería promiscuidad sexual, porque am, no estamos hablando necesariamente que haya un pago de por medio, sino que la promiscuidad sexual es el hecho de andar acostándose porque sí, como animalitos, ¿no? Que van apareándose por allí porque le vino de gusto esa noche o ese día y ya está. Eso es lo que originalmente significa esta palabra. Lo que pasa es que en algunos contextos es más que evidente que hay un pago de por medio y eso hace que la promiscuidad sea entonces prostitución, básicamente, pero no hay mucha diferencia. Por eso es que en la parábola de las dos hermanas en Ezequiel, vemos que Samaria es Ojolá y Jerusalén es Oholibá. Y dice, claro, la primera fue una zona porque tenía sexo ya en la metáfora. Y claro, en este caso vino Jerusalén y hizo peor, porque ella alquilaba, le pagaba a sus amantes para que vinieran. Fíjate tú qué nivel de prostitución. Una prostituta hoy no hace eso, ¿sabes? No lo hace porque la lógica de la prostitución es un dinero de ganancia a cambio de sexo. Pero en la Biblia te das cuenta que apunta más a otra categoría. Entonces, cuando está diciendo etnan zona, ¿ok? La expresión idiomática, vamos a ponerla aquí, etnan zona, tal vez no se esté refiriendo al pago de una prostituta literalmente, porque, repito, sonaría raro, ¿no? Nada más por el hecho de que está prohibida la prostitución. O sea, quiero decir que no ibas a ver en Israel prostíbulos, ¿sabes? Imposible. Entonces, ¿cómo va alguien a traer dinero de un prostíbulo? No tiene sentido. Pero sí que lo otro pasaba. Lo otro sí pasaba, esto que estamos hablando ahora, la promiscuidad, ¿vale? Entonces, ve tú a saber aquí cuando estamos hablando de pago de zona o de dinero, de transacción de zona, también estamos de pronto considerando extorsión, por ejemplo. Extorsión. Porque de repente dice, bueno, si no quieres que te denuncie, pues mira, ya que tú no eres virgen o lo que sea, entonces págame. Y ese dinero, producto de la extorsión, entonces lo ibas a ofrecer allí y a quedar tú como el gran donador, el gran oferente y lo que sea, y resulta que era producto de una extorsión. Eso sí que es más realista dentro del contexto israelita, ¿no? Si ya estuviéramos hablando de otro tipo de sociedad, hombre, sí, pero claro, no era típico porque no existían casas de prostitución en medio de Israel, sobre todo en la época del desierto, ¿no? Ahora que eso ya si investigamos, qué sé yo, y algún caso saldrá, pues evidentemente también lo va a incluir. Pero me llama la atención, por ejemplo, que a continuación dice Mejir Kelev, y esto también es supremamente curioso porque dice precio de un precio de perro. Pero fíjense ustedes que ya en la época del libro Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que perro significa
aquel que está afuera. ¿Ok? Aquel que está afuera. Eso es un perro, más que referirnos al animal. Porque tú te preguntas, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí, no sé, el perro como tal? ¿Sabes por qué el perro específicamente y no otro animal? ¿Sabes? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle que las preguntas que nos tenemos que hacer. Pero repito, ya la misma escritura nos va mostrando que el perro es una figura idiomática para referirse a lo que están afuera. Lo encontramos cuando Jesús le dice a la sirofenicia, mira, no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Está claramente refiriéndose a los que están afuera, o sea, a los incrédulos, los gentiles y todo eso, en ese momento histórico, ¿no? Ya luego entendemos que Jesús lo que hace es incluir a esa mujer dentro del pueblo, le quita el estatus de perro y le da el estatus de hijo. Pero luego Apocalipsis nos dice, afuera están los perros, ¿sabes? Todo lo que son fornicarios y todo lo demás. Fornicario, entiéndase, promiscuo. Vamos a leer ese pasaje porque creo que es muy importante. Vamos a, permítame un segundo, voy a ubicarlo aquí, porque creo que ese pasaje nos va a ayudar a entender mucho mejor. Afuera están los perros. Eso se encuentra en Apocalipsis 22 del 15 al 17. Vamos a leerlo porque está interesante la asociación, ¿no? Aquí una versión, vamos a leer mejor una Reina Valera antigua rápidamente, que no estamos haciendo mucha exégesis, así que bastaría simplemente leer. Dice, más los perros están afuera y los hechiceros, aquí es decir, más los perros están afuera, es decir, los hechiceros, los disolutos, los homicidas, los idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. O sea, mira la definición de perro, ¿no? Es muy curioso. Así que estas son conductas asociadas a los perros. Los hechiceros, disolutos, homicida, idólatra, cualquiera que ama y hace mentira. Entonces, dentro de esto que estamos comentando, sí que hay una cercanía mucho mayor entre la extorsión debida a la promiscuidad sexual, que eso se ve mucho hoy, con el precio de un perro. El precio de un perro, el precio de alguien que está afuera. Entonces mira cómo cambia, porque estamos hablando, creo yo, repito, puedo estar por perfeccionar lo que digo, pero creo que aquí se está refiriendo a sacarle provecho a los que están afuera, a costas de saber algo de ellos, conocer algo de ellos y a raíz de eso extraerle dinero y luego eso usarlo para causas buenas. O sea, eso hoy en día ni siquiera se nos pasa por la mente una cosa así, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo y hay que estudiarlo, porque creo que cuando pasamos por estos versículos, por estos pasajes, en la vida cotidiana luego van saliendo cosas, ¿no? Y te va asociando. Y así es como trabaja Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh se tiene que alimentar de esto para luego redarguirte en la mente, ¿sabes? Porque así es como trabaja, le tienes que ir ingresando material, le tienes que ingresar combustible, claro que sí. Me preguntan, dice, que en Deuteronomio 23:18 en español, vale, muy bien. Dice, las dos mujeres que vinieron ante Salomón eran prostitutas, bueno, eran zoná, eran zoná. No podía determinar de momento si eran prostitutas o tenían alguna actividad promiscua, ¿sabes? Pero no lo sabemos, ¿sabes? No lo sabemos, simplemente se nos dice que eran zoná. Ahora, es muy raro, ahora que lo mencionas, pero ya nos damos cuenta que en la época bíblica, yo creo que llegar a vivir de una manera perfecta, como a veces nos lo imaginamos, no llegó a ser, ¿eh? Porque lo hemos dicho, lo he comentado, por ejemplo, con mi esposa, ¿no? Sorprende, por ejemplo, que Natán, el profeta que estaba ahí, no le dijo nunca a David, oye, ¿por qué vas a tomar más de una mujer? Si la Torah dice desde el principio que tienes que tener una sola esposa, ¿por qué tienes 10? Y lo mismo con Salomón, ¿no? Entonces uno se sorprende de estos casos y dice, vaya, pero claro, recientemente lo he expuesto en una de mis clases, ¿no? Parece ser que Dios no se pone tan, o no se ponía, tan rajatabla, porque si se hubiera puesto rajatabla a exigir el cumplimiento perfecto de la Torá, no hubiera quedado ninguno. Entonces, siempre lo he dicho, Dios lo que hizo fue promesas y cuando los personajes, los protagonistas de las historias bíblicas pecaban de una manera absurda, vamos, irracional,
Dios lo que hacía, en lugar de destruirlos como se lo merecían, era darle prioridad y trámite a sus promesas. Es un mensaje, vamos, colosal, muy profundo. Eso también es válido decirlo, ¿no? Porque se ha vendido siempre la idea de que, entre comillas, el Dios del Antiguo Testamento era cruel, despiadado, implacable, irascible. ¿De dónde? Yo siempre lo he dicho, fíjate tú el caso con Ananí y Shapira, ¿no? En el Nuevo Testamento, mintieron. ¿Qué es mentir ante una fornicación o ante un adulterio, como el que hizo David, o ante llevar a la muerte, como hizo Pablo, a muchos creyentes? ¿Qué es una mentira? ¿Sabes? Porque esto te está enseñando que tú no puedes estar categorizando a tu manera, a tu rigor las cosas. Dios se reserva el juicio de todo. Nosotros tenemos que mantenerlos en lo nuestro y ya está. No estar pendiente de si esto va o es menos que más. Es que no, tú tienes que hacer lo correcto y ya está. No estar sacando cálculos de nada, ¿sabes? Que Dios es el que se va reservando. Ya cuando a nosotros nos tocaría tal vez juzgar, balancear una situación, hombre, ya eso es algo que Dios nos está disponiendo que hagamos para valorar a otra persona, ¿no? Su situación, agravantes, atenuantes. Eso es otro proceso. Pero para eso tiene que haber un tribunal de justicia, ¿no? No es que se va a hacer alegremente. Dice, eso creyó Yehudá acerca de Tamar al no reconocerla. Claro, esa es otra situación a propósito de cosas anómalas. Como el patriarca Yehudá, vamos, el patriarca se va a ir a una Kedeshá. O sea que en este caso, sí, la palabra Kedeshá es más orientada hacia la actividad de la prostitución. ¿Ok? La Kedeshá, por eso dice un mandamiento, no habrá Kedeshá ni Kadesh en medio de los hijos de Israel, porque eran personas dedicadas y consagradas a ello, ¿no? Entonces es muy raro que, bueno, repito, hoy nos escandalizaríamos, y lo hacemos, cuando vemos las historias de los protagonistas de la Torah. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Estamos en una promesa mejorada, un testamento mejorado con promesas mejoradas. Nada hacemos yendo a ver, mira si este falló, hizo esto y por qué. No, hoy estamos en otro momento. Estamos en la era mesiánica, tenemos Ruach HaKodesh, tenemos una ayuda que tal vez ellos no tuvieron de la misma manera y vamos, con una revelación que tal vez, como bien lo dijo Mashiach, ¿no? Muchos quisieron ver y oír lo que ustedes ven y oyen y no pudieron. Así que las cosas en su momento y Dios se comportó soberanamente como bien le pareció, porque Él es soberano y puede hacer lo que quiera, básicamente, ¿no? Bien, me dice, a ver, la misma pregunta me vino de dos mujeres con los niños a partir de Segunda Reyes. Sí, ahí está un poco la cuestión. Pedir ofrendas de un incrédulo, hombre, eso no está bien. Eso no está bien porque no tiene sentido. Esto tiene que ver un poco con lo que leímos antes del Ben Nejar, no vas a acercar nada, como de pronto un poco lo que estamos viendo ahora. O manipular, ojo, que esto se ve muchísimo. Es decir, es que si no ofrendas Dios te va a castigar, o es que si no siembras va a venir la maldición sobre ti, etcétera, etcétera. Todo esto es una extorsión. O sea, ponle el nombre que quieras, pero eso es una extorsión. Estás, digamos, presionando a alguien para que te favorezca usando la Biblia, ¿no? Eso es terrorífico. ¿Cómo puede ser? Eso no me cabe en la cabeza, ¿no? Pero claro, estos mensajes son muy famosos y lo curioso es que, eso es lo paradójico, ¿no? Son los lugares más llenos, porque ahí se produce una simbiosis muy tremenda, ¿no? La gente en últimas quiere dinero y está dispuesta a dar dinero para tener dinero. O sea, es así, ¿no? Entonces ya se puede ir de aguante que le digan y lo amenacen, lo manipulen, claro, porque la motivación en realidad no es agradar a Dios, la motivación realmente es recibir su beneficio material. ¿Sabes? Como, bueno, ya me puedes azotar lo que quiera, pero al final me vas a dar lo que yo quiero. Así que mm, es un poco extraño, ¿no? Perturbador ese tipo de conducta. Así que no, pedir ofrendas de incrédulos para el Señor es que no lo veo. Y esto hace parte también precisamente de no echarle miel ni hametz viejo, ¿eh? Ojo, porque también pasa eso. A veces la gente quiere decir,
bueno, es que esto es para el Señor, vamos a construir un megatemplo o unas megas instalaciones y pues está bien pedirle ayuda a los extraños. Dice, no, segundo, no, sabes que no, es mejor que no y que no. Porque ¿qué tiene que ver? O sea, ya si está mal que el mismo incrédulo venga y diga, oye, te quiero aportar a tu causa, que a mí eso no me gusta, ese tipo de expresión a tu causa, a mi causa, yo no tengo ninguna causa, no, no, para nada, yo cuál causa, ninguna, ¿sabes? Dios es el que está haciendo cosas, no, yo no tengo ninguna causa. Entonces, mucho también peor será entonces ir a pedirle, ¿sabe? Y venderle un pretexto y algunas promesas y todo eso no tiene ningún sentido. Dice, y para eso se aceptan la ley o la Torá. Sí, esa es la otra ironía, ¿no? Que van directo a Malaquías y sacan el famoso texto de la alfolí y todo eso que ni siquiera entienden qué es, y entonces lo utilizan para manipular. Dice, a ver, en la antigüedad la mayor parte del tiempo se pasaba en la sinagoga estudiando Torah como 8 horas. No, es eso, está bien que me lo pregunten, ¿no? Me hace gracia este tipo de cosas, ¿no? Porque digo, no, a ver. Fíjense ustedes, el pueblo judío hoy, el pueblo judío ortodoxo, ¿no? Y no lo digo por todos, pero dentro de los más que presumen ser ortodoxos, se ha llegado a tal grado, precisamente apuntando que para Dios y tal, que entonces el hombre ya no trabaja. Y la mujer es la que tiene que sostener al hombre para que el hombre estudie Torah. Vale, seguro. Por eso Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. ¿Sabes? Esto es un pretexto demasiado absurdo. No tiene ningún sentido. Los efectos psicológicos son devastadores cuando el hombre pierde esa función que Dios le ha dado. No había eso, repito, porque en la sinagoga tú ibas y escuchabas la lectura de la Torá y los profetas y punto. Luego que en la semana se estudiaba un par de días, los lunes y los jueves, ya está. Pero esto de estar todos los días 8 horas, eso no tiene sentido. Ahí yo me preocuparía, ¿eh? Porque yo, hombre, no sé, ¿será que tiene problema de memoria? ¿Será que no tiene problema de comprensión de lectura que se va a tomar tanto tiempo? No, no está bien. Yo se lo he dicho y se los vuelvo a repetir, inclusive a todos ustedes aquí, a los que vayan a ver el vídeo. Porque a veces me he enterado, ¿no? Que oye, que paso todo el día escuchando y dice, hombre, eso a mí me da escalofrío. ¿Cómo que vas a pasar todo el día escuchando? Que no tiene más nada que hacer. ¿Sabes? Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Y no por criticar a nadie, lo digo con mucho cariño. Yo porque hablo a veces así, ¿no? Pero lo digo es que dice, oye, cálmate, que no vaya a ser que luego tu hijo, tu esposo o tu esposa me vayan a terminar cogiendo rabia a mí, ¿sabes? Porque, oye, que todo el día eso ahí, oye, fastidia, ¿eh? O sea, cuidado, cuidado porque eso no puede ser así. Ahora, que es una persona sola y no tiene más nada así prioritario, bueno, está bien, puede ser, repito, pero no lo recomendaría. Oye, que con calma. Y lo digo porque, y lo he dicho en otras ocasiones, a veces lo que pasa es que queremos como, ¿vale? Tenemos la sensación de que hemos perdido gran parte de nuestro tiempo en el cristianismo, en el catolicismo, lo que sea, y ahora como que queremos recuperar al máximo el tiempo perdido, pero no se afanen, ¿eh? No se afanen, en serio. No tienen ahora que ponerse a ver, porque aquí en el canal hay más de 600 vídeos, creo yo, no sé, 500 y pico, y es que es que no vas a poder. A mí me sigue tomando y llevo 21, 22 años ya luego, todo lo que comparto y lo que he aprendido, lo que voy leyendo, oye, que es una construcción, ¿eh? 20 y pico de años, 22, voy a quitar el pico. Entonces no pretendas abarcarlo todo porque no, te saturas y además puedes generar problemas. En Shabbat, bueno, en Shabbat, a ver, repito, la familia es prioritaria, la familia es prioritaria. Más que ahora, si tú consigues que tu familia toda se sintonice y quiera y le guste, vale, genial, puede ser, está bien. Pero que sea obligatorio y que te tengo y te pongo ahí y que escuche, no, no, sinceramente no. Yo creo que el Shabbat es para que tú fortalezcas los lazos con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, que seas tú el instructor, que no te afanes, que lo poquito que has aprendido en la semana, bueno, lo comparte, lo afianza, pero aquí hay un trabajo, ¿no? Porque
lamentablemente, y digo lamentable, ¿no? Con respeto, es que hay a veces que no, el hogar no está completo todos. O sea, de pronto a veces la mujer, a veces el hombre, a veces de pronto el hijo. Y claro, vivir con el resto que no está en la misma sintonía, hay que ser muy astutos para que no vayan a haber cosas que no convengan, ¿no? Dice, ¿se puede dar ayuda económica a los creyentes y no creyentes? Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Todas las personas que estén ahí cerca son objeto de la ayuda y todo eso, claro que sí, no vamos a hacer ahora discriminación. Eso sí que prioritariamente, ya lo hemos dicho, primero los de tu casa, primero los creyentes y ya luego de ahí en adelante como se vaya dando. Dice, así pasa, el marido termina quejándose y la agarra contra el maestro. Sí, hombre, yo sé que puede pasar, porque vamos, que, a ver, que que todos somos diferentes, ¿eh? Cada quien a veces, hay personas que tienen una gran capacidad de concentración, pero no podemos perder de vista, por ejemplo, que ahora vamos a tener una hora de estar hablando y la estadística dice que a los 45 minutos la persona ya pierde la capacidad de concentración. Habrá quien se pueda echar 2 horas, 3 horas. Acuérdense del que se quedó dormido con el discurso de Pablo. ¿Me explico? Entonces, hay que ser muy conscientes, conocer mucho cuánto es la capacidad de concentración que tiene la otra persona y amoldarse a ello. Ah, que yo quiero más. Bueno, cálmate, ¿vale? Porque luego vas a arrastrar al otro y no va a ir bien. Hay que ir adaptándose un poco. Y si la familia no desea participar de estudio de la Torah, sobre todo en Shabbat, ellos seguir la católica, hombre, eso es otra cosa, pero que no lo vas a obligar, no sé, te pones los audífonos, qué sé yo, eso es otra historia, pero no los vas a tener ahí que estén escuchando, no, porque así se puede producir el efecto contrario. Pues los audífonos tú solo y ya está, no pasa nada. Estudiar con los niños en Shabbat es lo ideal, repito, es lo ideal porque los padres se tienen que ocupar de la educación de sus hijos. Eso sí lo vuelvo a decir con total claridad porque no se puede recostar la función de educación de los padres. El pueblo judío, eso sí hay que decirlo, porque así como criticamos hay que destacar. El pueblo judío enfatiza que el padre debe enseñar a sus hijos. Repito, entonces no confundir lo que pueda hacerse a nivel de congregación, de que los niños, porque eso es muy cristiano, ¿no? Vale, porque entonces se pasa como en el colegio, ¿no? Los padres se desentienden y en el colegio le tienen que enseñar todo a los niños y así no es. En realidad en la casa se tienen que cultivar la imaginación, la creatividad, todo eso y en el colegio vas a aprender conceptos que de pronto tu padre no conoce o cosas que ya son de otra área, ¿no? Pero así pasa igual. En la Torá, en el mundo de la Torá, si ustedes que son adultos y son padres, están aquí ahora, están aprendiendo cuestiones, pero ustedes esto lo tienen que ir decantando en la semana y transmitírselo a sus hijos. ¿Sabes? La enseñanza, repito, el fondo psicológico, la motivación, todo esto que estamos hablando. Más que pretender, oye, que me tengo que aprender los mandamientos, ve haciéndolo práctico, dinámico, ¿no? Que te vaya quedando la transformación de la conducta, que es lo principal. Bueno, muy bien, Javelim, me agrada que la participación, pues vamos a dejarlo hasta aquí con la mitzvah número 100. Ahí vamos avanzando, de a poco, no hay afán, que yo nunca me trato de extender más de una hora y media antes, porque participaban mucho los hermanos, ¿no? Pero conozco que hay que ir con calma. Así que bueno, nos despedimos. Gracias a todos por su atención. Nos vemos en una próxima. Shabbat Shalom. Leitraut.